En el mundo del fútbol hay una sustancia que es la más adictiva de todas. Bien rica pero tóxica, que envenena a quien la consume y corrompe su cuerpo y su alma. Estoy hablando del poder. Solo hace falta una probadita para que se te nuble el juicio y de golpe te parezca que el resto está un escalón más abajo y que sos el único capaz de tomar decisiones. Así es el embriagante sabor del poder, y al menos hasta el momento de hacer este video, siempre terminó por ahogar a quienes lo bebieron. Así que vamos a ver cómo unos ídolos del fútbol se quemaron a sí mismos hasta ser despreciados donde antes habían sido un dios. Hace unos días Diego Milito se convirtió en nuevo presidente de Racing, así que ya no veremos más a las hijas de Víctor Blanco. Pero el tema del video es como otro ídolo ahora es presidente del club. Yo por un lado celebro que los ídolos se bajen del pedestal y no tengan miedo a meterse en el barro por miedo a quemarse, pero al menos hasta ahora siempre salió el tiro por la culata, porque hay algo que se repite en todos los casos y es el síndrome de hubris, que básicamente es como el poder consume a la persona, le genera un ego desmedido y un desprecio por las opiniones y necesidades de los demás. Dicho de una forma simple, yo soy el macho alfa, el líder y el único indicado para solucionar esto, y no hay nadie mejor que yo para tomar decisiones, solo yo. Así que no se dejan ayudar, ni escuchan a nadie, ni delegan poder, y al final terminan por hundir el barco, pero siendo ellos el único capitán hasta el final. El primero del que voy a hablar es Carlos Babington, gloria de Huracán y campeón en ese magnífico equipo del 73. El Globo fue el único equipo argentino donde jugó, metiendo 136 goles en poco más de 300 partidos. Cuando se convirtió en entrenador, agarró a Huracán que estaba en la B y lo regresó a primera en el año 1990. Así Carlos agrandaba su figura en el club. 10 años después, sin miedo a quemarse, volvió a agarrar a un Huracán que estaba complicado y se fueron a la B. Pero Carlos al año siguiente lo volvió a traer a primera y su nombre se agigantaba aún más. En 2003, luego de un fallido ciclo como DT, Huracán descendió, pero Carlos no se achicó y en 2006 asumió como presidente. Sos una de las pocas personas que pueden tener el privilegio de ser jugador, técnico y presidente del club de sus amores. ¿Qué se siente? Yo digo, fundamentalmente se siente un profundo orgullo, ¿viste? En su primer año como presidente, Huracán volvió a primera, pero siempre estuvo mal económicamente, y Carlos durante su gestión solo trajo jugadores en calidad de préstamo. Babington se peleó con técnicos y exjugadores del club como Osvaldo Ardiles y también el turco Mohamed. Las deudas y atrasos con el plantel eran constantes e incluso se negaban a concentrar. Así y todo, Huracán armó un equipazo y peleó el campeonato. Pero la situación era una bomba de tiempo. ¡Hijos de puta! No se ponga así. ¡Hijos de mil y una! No. Al torneo siguiente el equipo se desarmó. El técnico se fue y salían a la luz maniobras muy raras respecto a las contrataciones de jugadores. Carlos fue acusado de quedarse con plata de las transferencias. Los que antes coreaban su nombre ahora le gritaban ladrón. Babington tuvo que adelantar las elecciones y con un andar futbolístico en caída libre, Huracán se fue a la B en un contexto de crisis. En su salida Carlos le dijo a los medios: "Soy el máximo responsable pero no el único". Y así es como terminó sin nunca más poder pisar el estadio en el que tantas alegrías vivió. Daniel Passarella es para muchos el mejor defensor central de la historia argentina. El gran capitán tenía todo: la técnica, la personalidad, el físico, el carácter y todo lo que se busca en un jugador de fútbol. Es el primer argentino en saber cuánto pesa la Copa del Mundo, el único argentino bicampeón del mundo y fue hasta hace poco el defensor más goleador de la historia a nivel selección. Así Daniel se convirtió en el ídolo máximo para muchos hinchas de River y de la selección argentina. Cuando se hizo DT ganó títulos en River, México y la selección argentina, pero su constante necesidad de dejar en claro que es él quien la tiene más larga le jugó siempre en contra. Que iba mucho al choque con el futbolista. Daniel era blanco, negro y de ahí agarrate. Siendo DT iba al choque igual que cuando jugaba, y por supuesto no aflojó cuando se convirtió en presidente.
River con Simeone salió campeón y al torneo siguiente terminó último. Algunos dicen que ahí empezó la debacle, pero yo creo que fue lo que vino después, porque Daniel pensó que él con sus huevos de avestruz podía plantársele a quien sea y decidir el curso de las cosas, pero no era así. Y la paupérrima gestión de refuerzos, los problemas con los técnicos, la AFA y la barra se lo demostraban. Más y más jugadores y técnicos iban pasando, los resultados no llegaban y el Kaiser estaba peleado con medio mundo. El burrito Ortega lo resumió perfecto cuando dijo: se cree Dios y te trata como una basura. Fue mucho peor lo de Pasarela que lo de Aguilar, porque además de ser un burro, no escuchaba. Entonces no sabía nada y no escuchaba. Daniel era tildado de inepto y soberbio, y el agua empezaba a llegarle al cuello, pero seguía pensando que porque él fue el gran capitán ganador de todos, significa que no hay nadie mejor que él para tomar decisiones, y nadie puede opinar ni contradecirlo. Así que trajo como técnicos a Ángel Capa, Pipo Gorosito y a JJ López, que ya había descendido 3 veces. Refuerzos como Chicharano, Fabiani y Bordagaray hablan por sí solos de su gestión. Y además él trajo a Adalberto Román diciendo que era un central que entraba de puntas de pie al área y lo hacía acordar a él cuando jugaba. Todos saben qué pasó después. Incluso fue acusado de manguearle plata a exjugadores del club y por supuesto también tenía que haber maniobras raras con las ventas de jugadores. Pero su pecado más grande fue querer hacerse el loco con Julio Grondona. Como si no fuese suficiente con todos los quilombos internos, ahora tenían contra al mandamás del fútbol argentino. Todo continuó cuesta abajo, y a pesar que el partido que podría haberlo salvado lo dirigió un hincha de River, ni así escaparon de la promoción. Luego vinieron los 2 partidos con Belgrano, el descenso, los incidentes y la temporada en la B, pero eso ya lo cubrí en el video de la silla eléctrica. River está por encima de los nombres y de los hombres, dijo el propio Pasarela, pero eso no aplicaba a él, y al final quien para muchos fue el ídolo máximo de River terminó llevando a su propio club al abismo, y luego fue condenado al olvido y la desaparición. Desde que se fue de River hace más de 10 años, casi ni apareció en público, recién hace poco se lo volvió a ver públicamente. Triste final para quien es, en mi opinión, el mejor defensor argentino de la historia. Le dije, ¿sabés lo que te pasó a vos? Ustedes, los tipos como vos, tienen un ego tan grande, tan allá arriba, que no se dejan ayudar. Que piensan que ustedes son, resuelven todo ustedes. Juan Sebastián Verón debutó en Estudiantes en 1994, y no le pesó ser hijo de un ídolo del club como Juan Ramón Verón. Sebastián hizo su propio camino, y si bien no alcanzó a su padre en cantidad de títulos, sí llegó a esa idolatría con la gente en el club, y luego de una extensa carrera, en 2014 se convirtió en presidente de Estudiantes de La Plata. No se puede sacar conclusiones porque aún está en mandato, pero vamos a ver lo que ha pasado hasta ahora. De todos los casos en este video, yo creo que Verón es el que mejor entendió cómo funciona la parte económica de un club y el negocio que rodea al fútbol. La Brujita logró reinaugurar el estadio luego de muchos años de idas y vueltas, pero mientras gastó recursos en el estadio, en lo futbolístico el equipo tenía problemas. Verón no daba en la tecla con los técnicos, más y más nombres pasaban sin pena ni gloria, pero el conflicto más grande lo tuvo con su ex compañero, Leandro de Sábato, a quien lo tuvo que echar porque dirigió 10 partidos y no ganó ninguno, y a su salida Leandro disparó con munición gruesa. Tampoco acertaban con los refuerzos, el tiempo pasaba y Estudiantes no ganaba nada. Le empezaban a llegar críticas desde adentro, pero luego tuvo un par de aciertos y enderezó el barco, y así Estudiantes volvió a competir y ser campeón después de mucho tiempo. Verón es uno de los pocos que dijo públicamente y sin vueltas que no se le puede destinar recursos al fútbol femenino porque aún no es rentable. El tema de las sociedades anónimas está latente. Ya hay clubes como Riestra o Defensa y Justicia que son una sociedad anónima pero de forma encubierta. La AFA se opone porque no quiere perder el control que ejerce sobre los clubes, y los hinchas piensan que el club les pertenece porque pagan la cuota y votan en las elecciones. Pero Verón fue el primero en permitir legalmente el ingreso de capitales privados al asociarse con el empresario estadounidense Foster Gillett. Se habla de una suma multimillonaria, y esto puede servir como prueba piloto.
Si las cosas van bien futbolísticamente, y además los parásitos como barra bravas, dirigentes corruptos y representantes se llevan una porción de torta, entonces empezará un efecto contagio. Los parásitos de otros clubes van a querer lo mismo en su club, los hinchas van a querer ganar y contratar mejores jugadores, así que la tortilla se dará vuelta y el club que no lo haga de a poco quedará rezagado. Recordemos que Verón hace rato está enemistado con la AFA. Lo corrieron de la mesa chica y cuando se confirmó la inversión, reapareció en escena el señor Smithers argentino, Pablo Tobillino, con una ácida publicación para echar más leña al fuego. Si bien hay casos donde la entrada de capitales arruinó a un club, solo el tiempo dirá si fue una buena idea o si Verón cavó su propia tumba. Juan Román Riquelme es para muchos el mayor ídolo de Boca. Hay poco para decir que no se haya dicho antes sobre su carrera. Román es para varios el último número 10, inspiró a muchos jugadores alrededor del mundo, y a alguno podrá gustarle más o menos, pero nadie sin importar de qué club sea hincha puede dudar de su calidad. Yo me sentaba a hablar con los mexicanos en América y te decían, pero Cuauhtémoc Blanco es como Riquelme, es como Riquelme, vos decís, no. Luego de ganarlo todo en Boca, se retiró y pasó varios años criticando a los dirigentes del club, hasta que decidió meterse en política, pero no como candidato, ni con su propio partido, sino que se sumó a una de esas listas que ya había. Y por supuesto esa lista ganó, conformada por Jorge Ameal, Mario Pergolini y Riquelme supuestamente encargado del departamento de fútbol. No quiero meterme en política, pero seamos honestos. Esto fue tal cual como otro caso donde uno era presidente solo en los papeles, porque quien tenía el poder lo puso ahí. Y si Román decidía ir con otra lista, entonces esa otra lista hubiese ganado. Así que Ameal y Pergolini aceptaron ser títeres a cambio de ganar las elecciones y probar el delicioso sabor del poder. Pero los tentáculos de Román rápidamente fueron agarrando todo, y el primero en no aguantar estar pintado fue Pergolini. Mientras Ameal continuaba con sus tareas, Riquelme iba armando su propia estructura pero mostraba algunas falencias, porque Román es el que la tiene más larga en el club y no hay nadie que se anima a decirle nada en la cara. Y si le dicen algo ya saben qué les pasará. El mercado de pases del 2021 debe ser de los más fallidos de las últimas décadas. Salvo Advíncula, el resto no rindió. Román puso como DT a ex compañeros que tenían una experiencia mínima o nula en el cargo, y cuando los echaron se tuvieron que bancar el destrato. Pero ¿cómo fue la reunión ayer? ¿Fue en una estación de servicio? Román cuando jugaba era muy hábil declarando, pero como dirigente tuvo varios cruces con la prensa. Pero si fuiste jugador de fútbol, hablemos como jugador. Si querés ser de periodista y querés pelear conmigo, no me parece lindo. Sí, porque si no, parece que vos estás haciendo una discusión de club a club. No, te estoy yo preguntando. Respeto mucho a tu club. Yo te estoy preguntando. No, me está preocupando. Yo te conozco hace 20 años vos a mí. Y yo también te conozco hace 20 años. Y ¿Quiénes siempre son te he mis respetado. amigos? Y yo sé quiénes son tus amigos. No, y pero te respeto mucho. Y yo también. Te mando un beso grande. A mí no me reta ni mi viejo. No, yo te estoy retando. Simplemente estoy respondiendo a tus mentiras. Esto es lo que estoy haciendo. Un beso grande, Sebastián. Si vos no tenés las manos ocupadas con el mate o con otra cosa, te pido si podés darle like y suscribirte, que con eso me ayudás a seguir haciendo estos videos. Algunos jugadores pretendían usar al club como trampolín para irse, y empezaba a ser más frecuente la situación de renovar tu contrato ahora con las condiciones que te ofrezco o te dejo colgado. La negociación de contratos está a cargo del Consejo del Fútbol que Román armó con ex compañeros que siendo dirigentes se manejan igual que cuando jugaban. El error que está cometiendo Riquelme desde mi punto de vista es tener a Cassini al lado, ya lo sacará. Es parecido a Pasarela, bruto, mal llevado, mal hablado, sé porque hablo con los representantes cómo les habla, es esto o nada, Cassini es un Rottweiler, sabías vos, ¿no? Son 3 Rottweiler que tiene Riquelme, te come los sesos, sí. Así como jugaba en la cancha. Esa gente no te escuchan, no, ellos piensan que nosotros somos nada, ¿viste? No, están equivocados. Mientras tanto, Boca ganaba competiciones locales, pero fallaba en el plano internacional. Es verdad que una vez lo durmieron, y en 2023 por muy poco se les escapó la gloria.
Si sos bueno tenés que ganar la Libertadores, porque el torneo local con Boca vas a ganar, dijo Román hace unos años y ahora sufría sus propias palabras. Román como presidente hace cosas que no hubiese permitido que le hagan a él cuando jugaba, como aquel episodio haciendo bajar del micro a los jugadores. ¿Alguien se imagina a Riquelme como jugador agachando la cabeza y bajando del micro porque Macri se lo ordena? En 2001, antes del partido contra Palmeiras, Riquelme y el plantel se le plantó a los dirigentes reclamando el pago de unos premios. Esto derivó en el famoso Salvestrini al psicólogo. En 2022, antes del partido contra Corinthians, los jugadores le hicieron eso mismo a Riquelme, ahora siendo presidente. Y fue la sentencia final para varios. Y de paso el consejo les refregó en la cara que este plantel no ganó nada importante. A fines de 2023 Riquelme se presentó como candidato a presidente y ganó las elecciones. En realidad él ya era presidente, pero ahora lo era de forma oficial. En 2024 Boca llegó a más de 100 millones de dólares por las ventas de juveniles, pero irónicamente las compras y ventas es algo que también le critican. Sobre las ventas, algunos apuntan que son jugadores que llegaron al club durante la gestión anterior. Al margen de cuándo llegaron, durante muchos años el club los formó y los potenció. Según mi opinión, algunos fueron vendidos a un precio inflado y otros aún estando verdes para Europa, pero también es difícil saber cuánto tiempo más lo hubiesen podido retener. Las compras son sin dudas el punto flojo. Los refuerzos pueden salir bien o mal, pero ¿cómo puede ser que nadie le diga de frente a Riquelme que vendiste a X Fernández por 20 millones y traes a Miramón y a Martegani que hace 6 meses no juegan? ¿Nadie le dice que Gary Medel o Roncaglia ya están cerca de los 40 años? ¿Nadie le dice que hay jugadores que no tienen los pergaminos para jugar en Boca? En fin, el cambio de gobierno nacional le devolvió fuerzas a ciertos personajes que también quisieron volver al poder en el club. El mundo Boca se divide entre los que le hacen reverencia a Riquelme y los que le critican absolutamente todo, sean hinchas genuinos o periodistas ensobrados. Riquelme dejó en claro que la oposición no tiene que volver más al club, mientras que otros fueron directamente con los tapones de punta como cuando jugaban. Hace unos meses Román fue nombrado vice de la AFA gracias al Chiqui Tapia, dejando en claro para qué lado de la grieta juega. Recién empezó el 2025 y ya no puedo ver nada de tanto humo. Otra vez se habla de cuarentones y otra vez parece que no son rápidos para negociar y les soplan jugadores. Su mandato continúa hasta 2027. Muchas cosas buenas fueron minimizadas y las malas fueron amplificadas, pero hay que esperar para sacar un balance general.